El precio de Bitcoin subió más de un 6% el viernes de la semana pasada después de que se reportaran datos negativos para la economía estadounidense. Esto ha llevado a que algunas personas digan, las malas noticias para la economía son buenas noticias para el precio de Bitcoin. Bueno, pues en este video vamos a ver qué tan cierta es esta afirmación, por qué está pasando lo que está pasando y qué podría pasar en el futuro, porque la próxima semana vienen dos datos muy importantes que, bueno, vamos a ver acá. Entonces, empecemos por los datos. La semana pasada, el viernes, se publicaron tres datos bastante negativos para la economía estadounidense. El primero fue nóminas no agrícolas. Se esperaban 243,000 y salió en 175,000, muy por debajo las nóminas de lo que esperaba el mercado. Por otro lado, el desempleo. Se esperaba un desempleo del 3,8% y salió por encima. Salió en 3,9%, o sea, el desempleo más alto de lo esperado. Y por último, el tercer dato negativo fue el PMI de servicios, que por primera vez en más de un año salió por debajo del nivel de 50. Se esperaba un PMI de servicios de 52 y salió en 49,4, lo que nos indica que la industria de servicios en Estados Unidos no está pasando por su mejor momento, está viéndose afectada por las distintas situaciones macroeconómicas. Y a pesar de que salieron tres datos bastante negativos para la economía, los activos de riesgo respondieron al alza. La bolsa, o más bien el Standard & Poor's 500, el principal índice bursátil de este país, subió un 1,26%. El Nasdaq, la bolsa de empresas tecnológicas, subió un 1,99%. Y Bitcoin, como ya habíamos hablado, subió un 6,46%. Entonces, los activos de riesgo suben cuando la economía parece que está bajando. ¿Por qué está ocurriendo esto? Principalmente por la Reserva Federal y su política monetaria. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, la Reserva Federal desde hace ya varios meses había subido sus tipos de interés y estaban significativamente más altos de la historia reciente, ¿sí? Entonces, cuando la Reserva Federal empieza a subir tipos, principalmente para tratar de controlar la inflación, lo que está haciendo realmente es restringir la liquidez, es hacer que el costo del dinero suba, que endeudarse sea un poco más costoso. Entonces, las empresas no se pueden endeudar o tienen que pagar más por su endeudamiento y deciden empezar a despedir personas. Por eso vemos un aumento en el desempleo, empiezan a dejar de invertir en proyectos y dejar de, digamos, disminuir sus gastos. Entonces ese dinero empieza a dejar de fluir y esto pues va apretando la economía y así es como tratan de controlar la inflación. Pero, por otro lado, si la economía está mala, si vemos que empezamos a ver desempleo más alto, que de pronto el Producto Interno Bruto no crezca a los ritmos esperados, la Reserva Federal, la herramienta que tiene principalmente es empezar a bajar los tipos de interés, porque entonces vuelve a liberar, digamos, un poco esa liquidez que requiere el mercado. Endeudarse se vuelve más barato y las empresas pueden volver a empezar a endeudarse para contratar, invertir en proyectos productivos, etc. Entonces, si la economía está muy mal, de cierta forma pone algo de presión para que la Reserva Federal por lo menos no suba más los tipos y empiece a pensar en bajar los tipos de interés. Y esta es la reacción del mercado. El mercado dice, oiga, es bueno que la economía esté golpeada porque la única reacción posible de la Reserva Federal es empezar a bajar los tipos de interés y esto, más liquidez, significa que esa liquidez tiene que ir a algún lado y parte de a dónde va a ir esa liquidez es a los mercados. Y por eso es que los mercados, los precios de los activos se empiezan a apreciar, digamos, en anticipación a esta situación. Ahora, ¿son todas las malas noticias positivas para los precios? Pues no necesariamente, porque la próxima semana se vienen dos datos muy importantes. Uno es el IPP o el índice de precios al productor y el otro es el IPC, el índice de precios al consumidor, que son dos de los principales índices con los que se mide la inflación, es cómo se han comportado los precios para el que está produciendo y el que está consumiendo. Eso es básicamente la inflación, ¿no? Casi es una de las formas de medir la inflación es con el aumento de los precios. Entonces, si estos dos datos salen negativos, o sea, sería una mala noticia para la economía, porque nadie quiere pues alta inflación, lo que puede pasar es que la Reserva Federal sienta presión hacia el otro lado, sienta presión hacia que deben o mantener los tipos de interés altos o incluso llegar a subirlos más precisamente para tratar de matar esta inflación. Entonces, no todos los datos negativos son positivos para el precio de Bitcoin, no todas las noticias malas para la economía estadounidense son buenas noticias para el precio de Bitcoin. Como acabamos de ver, la próxima semana vienen estos dos datos y si los datos salen malos para la economía estadounidense, seguramente la reacción de los mercados y el precio de Bitcoin va a estar a la baja. Ahora, ¿qué es que los datos salgan malos? Pues hay que ver qué es lo que espera el mercado, porque si el mercado espera unos datos ya malos
y salen malos, pero no tan malos, pues el mercado puede reaccionar al alza, los precios podrían reaccionar al alza. Entonces tenemos que estar pendientes de los datos que salgan la próxima semana y no necesariamente las malas noticias son buenas noticias. Bueno, si quieren aprender más de esto, hoy tenemos un video de Alfa Bitcoin donde vamos a ver estos temas y algo más. Vamos a ver también un poco de la acción de precio de algunos de sus activos ya más reciente y te invito a visitar la página alfabitcoin.io. También puedes suscribirte a nuestro newsletter y a nuestro canal de Telegram abierto donde ya estamos llegando a los 1000 miembros. Así que eso es todo y nos vemos en más videos.